La nueva reacción Dendro, Crío y además Electro, porque tiene una doble o triple reacción, es una realidad. Está en el Teatro Fantasía actual y de hecho el vídeo anterior del teatro, si os dais cuenta, lo grabé antes de poder probarlo porque estuve de viaje en Rotterdam en la TwitchCon y ya sabéis, en el resto de redes os voy contando qué ocurrió, cómo nos llevaron, lo increíble que fue la experiencia, así que seguidme en Instagram que está aquí abajo y habrá videoblog en el canal secundario y por supuesto en stream estaré contando la experiencia que fue increíble. La cuestión es que ya estoy en casa y ya he podido probar la nueva reacción. Por un lado, está muy bien y literalmente es la clave para pasar el nuevo teatro. Si cada vez que salta esa tarjeta para activar el bufo y luego mejorarlo de Dendro con Crío, que es una especie de herbocrío no sé qué se llama o algo así, herbocongelación, es la clave literalmente para superar el teatro con todas las estrellas. Es el tip que no pude dar en este vídeo de ayer, pero es que además he podido probar en profundidad lo fuerte que podría llegar a ser esta reacción, cómo está testeada dentro del teatro para posteriormente aplicarla a Genshin Impact, pero sobre todo, ¿va a terminar siendo una reacción jugable actualmente en Genshin? ¿Está balanceada o desbalancearía el meta actual cambiando demasiadas cosas? Hoy, en este vídeo, hablaremos de ello, así que dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Recordad que solo por hacer eso, que es gratis, entráis en el sorteo diario de una bendición lunar. Bienvenidos e invitados a los directos. Además estaremos ahora haciendo teatros para probar mucho más esta reacción y ver hasta dónde ayuda en cuentas free to play, aparte de cuentas ya muy trabajadas y sobre todo Scofire o la futura Skirk, que son Crío. Y el teatro está hecho también para ellas. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por decidir ver el canal y estar ahí detrás de la pantalla. De verdad que muchas gracias. Y vamos con la nueva reacción de Dendro con Crío, que salen unas espinas. Y si a esto le aplicas Electro, las espinas pueden evolucionar según la bendición del teatro y dar otras cosas. Pues bien, cosas importantes. Por ahora esta reacción solo está en el teatro, es una nueva, podremos llamarle reacción. Se activa, como he dicho, a través de la tarjeta de la propia reacción, que es herbocriogénesis o algo así se llama. En los comentarios me decís, ¡Phil, se llama así! No me quedé con el nombre, pero ya sabéis a qué me refiero. Y es el truco definitivo para bajarse este teatro full, incluyendo la escarcha. Es decir, es cada vez que salga, seleccionar la tarjeta de esa reacción. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo más importante? Pues bien, tiene varias evoluciones, pero lo importante es que, lo primero, la reacción de Crío y Dendro no existía y actualmente con este teatro de tarjeta hace, que lo veréis aquí en pantalla además para que lo leáis, que se generen unas raíces. Estas raíces luego pueden ser golpeadas por Electro cuando haces la primera mejora y hacer dos efectos distintos según la rama que elijas. Estas raíces son una reacción inicial y te van a hacer hits adicionales de Crío, de Dendro o de Electro según las tarjetas que vayas seleccionando. Luego, la siguiente evolución, que es la importante y es la primera evolución, es lo que genera la triple reacción y esto ya lo conocemos en Genshin Impact. Ya conocemos, entre comillas, que ambos elementos se queden sobre un enemigo y poder reaccionar sobre esos elementos. Ejemplos, la quemadura, donde Furina puede sobre esa quemadura hacer un vaporizado. Ejemplos, el electrocargado, que se queda sobre el enemigo y un personaje piro puede hacer una sobrecarga y un vaporizado. O ejemplos, esta misma reacción, ya que el Crío y el Dendro se mantienen sobre el enemigo, pero es que además el Electro y el Dendro también se mantienen sobre el enemigo para que le puedas golpear con Crío y activar también la tarjeta de la nueva reacción, y tienen muy buena sinergia entre sí, con lo cual parece que se ha trabajado bastante. Ahora, cuando pillas la primera mejora, el primer upgrade de estas reacciones donde entra el Electro y puedes literalmente elegir dos ramas, dos variantes que son, uno, que básicamente las ramas se conviertan en Electro y estas ramas Electro hagan multihits Electro mucho más rápido, es decir, que evolucione en un equivalente a una especie de quemadura pero Electro, y esto puede hacer que ya sabéis que los multihits Electro, si el enemigo está afectado por la reacción de acelerado, que es Electro con Dendro, es decir, que hay un Dendro en el equipo, hace que todos estos hits tengan su daño muy aumentado porque todos van a saltar con la reacción de intensificado, de aggravate en inglés. Y la otra tarjeta es que básicamente va a aumentar el daño de 4 cosas.
y esto es una especie de superconductor pero con esteroides para que me entendáis. La otra tarjeta que puedes elegir en el primer upgrade de la reacción es que si primero haces estas raíces que salen cuando haces crío con Dendro y luego las golpeas con Electro, estas raíces van a explotar y hacer daño y van a aumentar a los personajes del equipo el daño Electro, crío, Dendro y físico. Están incluyendo por aquí la reacción de físico. No es una bajada de resistencias como el superconductor, que a día de hoy es inútil, y es una reacción de este teatro, el superconductor, porque hay críos y electros, sino que aumenta el daño elemental y luego con más tarjetas esto mejora, pero inicialmente creo que es un 30, 35, una cosa así, por ciento. Y luego tiene más mejoras que hacen más multihits y las raíces explotan y hacen daño y un montón de cosas más. Esto es algo base. Y esto en el teatro ahora mismo se traduce que si literalmente explotas esa tarjeta y pillas las 4 upgrades que puedes tener y basas todos los equipos en llevar por lo menos uno de estos personajes, un crío, un electro, un dendro, y luego las propias mecánicas que te dice el teatro, por ejemplo, con Simón, pues pegarle electro con dendro, el Dragarto cuando se pone el escudo y roba energía, pues pegarle mucho electro, mucho crío y mucho dendro para bajar el escudo hidro, o el último boss del último piso 10, pues pegarle muchísimo crío con Scofire, con Ayaka, con Grizzly, con Shenhe, con Citrali, con Ganyu, con Rosaria, con Diona, con todos los personajes crío que hay. Si te amoldas a esas mecánicas de los personajes y haces que con estas tarjetas cada equipo tenga uno por lo menos de cada 3 personajes involucrados en la reacción, van a desaparecer todos los enemigos. Es el modo fácil de ese teatro. Y dentro del teatro, para terminar, no es una cosa tan loca como lo puede ser la cadena de reacciones actual, y esto es muy importante explicar. Actualmente, en algunas cadenas de reacciones, por ejemplo, si en el equipo de Kinich, Emily, Kinich, Mabuika, Bennett y meter una Furina por ahí, en vez de Furina, que aplica lo justo y necesario, metes un Shinkyu, Shinkyu aplica demasiado hidro y no salta la quemadura al enemigo. O por ejemplo, si vas a jugar en vez de un Raiden National con Raiden, Yelan, Xiangling, Bennett, donde Xiangling puede hacer la reacción de vaporizado sobre el electrocargado que aplican Raiden y Yelan, si tú aquí pones una Furina, Furina aplica menos hidro que lo que aplica Yelan, con lo cual hay un punto en el que se rompe la cadena de reacciones, el enemigo no tiene electrocargado y Xiangling no puede vaporizar. Estos ejemplos que os he puesto, testeándose en el teatro actualmente, no ocurren. Es decir, actualmente la reacción está en fase beta, para que nos entendamos, y están queriendo testear, imagino que para balancearla luego en el juego. Es decir, ahora mismo solo metes chingaderas al azar y el daño se multiplica por muchísimo, porque todo reacciona con todo perfectamente. En Genshin esto no pasa, y en Genshin hay un balance mucho mejor con la aplicación de los elementos de cada personaje, con que haya personajes que te puedan aplicar más o menos para generar más o menos reacciones. El propio equipo de Mabuika puede derretir perfectamente con Citrali, pero luego en otros equipos a veces no derrites todos los golpes, y un largo etcétera de balanceo para que haya personajes más fuertes y menos fuertes, con lo cual, ¿qué quiero explicar con esto como conclusión también? Que en el teatro está muy bien y es el modo fácil, pero a día de hoy es una fase beta de la reacción. Entiendo que quieren sacar datos de este teatro para después aplicarlo al juego real y que sea una reacción mucho más pulida, parecida, pues imagino que al intensificado y posteriormente a Gravity Spread, al Hyper Bloom, donde los enemigos reciben el hidro y el dendro, generan una semilla y luego la semilla se explota con un golpe electro en área. Es decir, es una fase muy temprana. La van a implementar posiblemente en Notcry para que tengamos una pequeña lavada de cara al sistema de combate y tengamos mecánicas nuevas. Yo creo que sí, pero siendo Hoyoverse es esperar que esto sea simplemente FOMO y humo y nunca implementen esta reacción y hablemos de esta reacción como hablamos del live, o sea, del anime de Genshin Impact o de Genshin en Switch. Puede pasar que nunca ocurra y simplemente nos han vuelto a meter humo para que pensemos que algún día existirá esta reacción. En caso de que exista, ¿qué podría pasar dentro del juego? Y esto es lo importante. Pues bien, a día de hoy la veo un poco un balance. Y realmente pensar que literal Dendro, Electro y Crío son personajes, equipos y sobre todo elementos que sí están desplazados. Me explico. Me diréis, no Phil, pero Scofire y Varesa. Espera. El Dendro a día de hoy prácticamente solo se juegan los equipos de Hyperbloom y solo se juegan en Agida, Unhidro, Cookie, Triple Maestría. Aunque en su momento fue de lo más fuerte del juego. Seamos honestos, lo que se juega es el hiperpobre que se llama de broma, que es el Hyperbloom. Es una Cookie triple maestría, 1 o 2 hidros y Nagida con alguna otra cosa, algún Tignari pero Furina va con Tignari, etcétera. Pero sabéis a lo que me refiero. Hay muchas variantes, pero lo que se juega es Hyperbloom, ya está. Está un poco desplazado. Luego, Electros. No, Phil, pero Varesa. No,
Clorinde es muy poderosa, Varesa es mucho más poderosa todavía, pero la realidad es que los electros se juegan pues la Cookie Triple Maestría en Hyper Bloom, Clorinde no se ve tanto a pesar de que sí es estable y poderosa, y Varesa se juegan sobrecarga con personajes de Natlan. Ya sabéis que en Natlan vino el Power Creep y la mayoría de equipos son equipos full Natlan, es decir, Varesa es Jansan Mabuika y Chebrus, pero Chebrus es de Fontaine y no es tampoco nada fuera del electro. Es decir, realmente menos Varesa con un equipo muy entre comillas dedicado, que no es verdad porque Varesa por suerte es bastante versátil, se puede jugar con Nahida, con Furina, con Xilonen, con Xianjun, con muchos soportes, pero su sobrecarga es su mejor equipo. No es que brille o haga brillar al electro, tiene su equipo de sobrecarga y ya está. Y con Clorinde sí que se juega a Gravate, es verdad, pero también está un poco ahí limitada. Y por último el Crío. El Crío no se jugaba para nada hasta que llegó Scofire, y Scofire tiene el Crío, entre comillas también, limitado a jugar solo Críos e Hidros para los Permafrost, y ha mejorado mucho a Yaka y tendrá un nuevo techo con Skirk que puede competir por el tercer mejor carry del juego por encima o debajo de Arlequino. Esto es muy poderoso y está muy bien, pero de nuevo es una reacción y un equipo cerrado a Scofire, al igual que Varesa es cerrado a Chebrus con las sobrecargas, y es lo que se juega. No es que haya 1000 combinaciones ni 1000 variantes, con lo cual esto sí encajaría y sí traería aire fresco. Pero esto también puede desbalancear mucho lo que conocemos actualmente como metagame, porque sí es cierto que los mejores equipos actuales, que son Mabuika, Nubilet y Arlequino, no tienen demasiado que ver con esto, pero justo debajo tenemos automáticamente a Skirk, Varesa y Kimmich. Y esto puede mejorarlos, desbalancearlos o incluso volver a traer personajes que ya no se usaban, como por ejemplo el propio Grizzly o algún otro más personaje que nos pueda también dar mucho o dar mucho más valor a Tignari, que es de permanente, o que los carries electro como Raiden o Clorinde, que son muy queridos, principalmente Raiden es muy querida y Clorinde es un poquito más poderosa, vuelvan también a interactuar mucho más con el meta, con los personajes Crío, con la propia Scofire, etc. Pero corre el riesgo de que todo esto se pueda salir de madre, porque por eso lo están testeando en el teatro. Entonces, creo que sí lo traerán para Notcry. Creo que tal como está demasiado verde la reacción. Creo que es muy divertido para el teatro y literalmente es el modo fácil si elegís esa tarjeta y tiráis por ahí. Pero no nos hagamos ilusiones porque es Hoyoverse. Así que, poquito más. Esta es la nueva reacción, este es el tutorial. No tiene mucho más allá que chingaderas al azar actualmente, pero en el futuro imagino que nos la traerán más pulida. Y de verdad, dejadme en los comentarios si os gustaría que esto viniera a Genshin para que tengamos nuevas mecánicas, guías, nuevos equipos, rebalanceo de personajes y demás. Si alguno de estos con Skirk, Scofire, Nahida se podría ir, por ejemplo, al top o algún electro, que los soportes como Beidou, Fischl y Jae Miko tuvieran más protagonismo porque se han quedado muy fuera, casi menos Fischl, se han quedado súper fuera estos personajes, o incluso la propia Jansan siendo electro también ayudase y mejorase a todo esto. Veremos en el futuro. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.